En México existen tres clases, tres tipos de personas diferentes. La primera clase eh, somos nosotros, toda la gente del pueblo, la gente que trabaja, que se hace de sus cosas con su trabajo. La segunda clase son los políticos, que se creen mejores que nosotros, porque son los achichincles de la primera clase, que son los ricos, multimillonarios, que mueven los hilos de la política, que financian campañas como la del peligro para México, Andrés Manuel López Obrador, ahora financiando lo del populista, que en realidad significa popular, pero ellos quieren dejar una palabra ahí, ponerla en todos los medios, hablar por todas partes y decir populista para que la gente lo entienda como una forma de decir que es algo malo. Esa tercera clase, lo peor que existe entre los seres humanos, esos hombres de 80, 90 años casi, que deberían de estar en una casa con sus nietos y su mascota, sembrando plantas, ¿no? Siguen metidos en la política queriendo meter sus manos donde no les incumbe porque no les interesa con ser millonarios, no les satisface ser millonarios, también piensan que a lo mejor van a llevarse todo eso a la tumba. A fin de cuentas, esos tres tipos de personas completamente diferentes viven en el mismo país y lo que hace la segunda y la tercera clase, los perros y los cerdos, pues nos afecta a nosotros, los verdaderos ciudadanos, los mejores ciudadanos de México. Y en esa clase, la más alta, la porquería, se encuentra Claudio X González, padre. Entendiendo eso, para ese decano de la cúpula empresarial mexicana, Claudio X González Laporte, que lo comparen con Fidel Velázquez, porque Andrés Manuel dijo que era como Fidel Velázquez, pues les resultó ser un elogio, pues sí, él se siente elogiado cada vez que lo comparan con un priista. El ungido por una de las figuras más emblemáticas de los poderosos de México resultó ser José Antonio Meade. Le gusta a Claudio X González José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, un hombre importante en los sexenios del PRI y del PAN, imagínense, Peña Tonto, Calderón, Fox. ¿Qué se puede esperar? Posicionado como el más sólido, dice, aspirante a la postulación por el PRI. En solo 2 días, Claudio X González, siempre cercano a Carlos Salinas el Orejotas de Gortari, fundador del Consejo Mexicano de Negocios, como les decía, la tercera clase de hombres que existen en México, habla a nombre de los empresarios más poderosos de México como Carlos Slim y Germán Larrea. Carlos Slim dice que México ha desperdiciado las oportunidades en 30 años. Resulta irónico porque en esos 30 años Carlos Slim resultó muy beneficiado por esas políticas priistas y panistas. Dice que los empresarios, la tercera clase, están dispuestos a actuar en 2018 porque la amenaza del populismo es grande. Dicho de otra forma, el poder del popular Andrés Manuel López Obrador es mucho. Eso lo dijo en una entrevista concedida a Forbes México, difundida este miércoles. También expresó su respeto y admiración y amor platónico por José Antonio Meade. Dijo que sin duda era el más fuerte candidato. Tremenda porquería. Luego añadió Pepe Meade, imagínense, Pepe Meade, así le llama. Imagínenselo de la manera más clara. Es el rey, sus lacayos y sus príncipes y sus lores y señores. Pepe Meade es uno de sus caballeros. Dice que nos va a poner la mesa de una manera que va a ser clara de lo que puede ser el gran futuro que tiene nuestro país. Porque Pepe sabe hablar de lo que es México y de lo que es su aspiración hacia el futuro. Pepe es igual alguien que ve hacia el futuro. Esto de Pepe vamos a empezar a escucharlo mucho porque va a ser la campaña. Ya no va a ser José Antonio Meade, no, va a ser Pepe Meade. También dijo en el centro de sus declaraciones como un común denominador, además de destapar a Pepe Meade, el rechazo del empresario y evidentemente de los otros empresarios a los planteamientos del dirigente de Morena y por tercera vez candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, a quien identifica como populista, por no decir popular, tal como lo viene haciendo desde finales de agosto Enrique Peña Tonto. Y esto hay que entenderlo, que es el mismo discurso que todos manejan, porque todos están trabajando para lo mismo. Por eso lo decimos, lo repetimos y lo repetiremos siempre. Solamente hay dos opciones, Andrés Manuel López Obrador y la otra. Independientes, PRI, PAN, PRD, MC, todos son lo mismo. Y aquí tienen a este empresario multimillonario metiendo su cuchara y diciendo que el peligro es Andrés Manuel López Obrador, que voten por el que quieran. Le gusta el Movimiento Ciudadano por México, le gusta José Antonio Meade. En otras palabras, le gusta el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, PANAL, etcétera,
pero odia a Andrés Manuel López Obrador. La entrevista en Forbes fue publicada con el título López Obrador vive en lo peor del siglo pasado. Claudio X González, y abre con el tema de la corrupción y el activismo de su hijo, Claudio X González Guajardo. Ahora pueden cuestionar un poco lo que hace su hijo. Si su padre lo defiende así, podemos cuestionar lo que hace su hijo y pensar que quizás es una tapadera para que ganar algo de reputación y al final atacar a Andrés Manuel López Obrador y que la gente se la crea. Haciendo referencia al título que dice López Obrador vive en lo peor del siglo pasado, Claudio X González, pues bueno, yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes viven en el futuro o viven también en lo peor del siglo pasado? Creo que todos vivimos en lo peor del siglo pasado. Los únicos que viven en el futuro y pueden ver a futuro son los ricos y los políticos, que pueden pensar me voy a comprar dentro de un mes una casa en Miami porque en México se está poniendo muy feo y me voy a largar. Voy a juntarme 80 millones de pesos porque creo que el dólar va a acabar costando 40 pesos. Ellos sí pueden ver al futuro. Nosotros estamos relegados al siglo pasado. Vivir en el siglo pasado, la delincuencia, la corrupción, la tiranía, la dictadura. Y Andrés Manuel López Obrador lo entiende, sabe que estamos viviendo en un tiempo así. Pero Claudio X González quiere atacar diciendo que Andrés Manuel López Obrador vive en lo peor del siglo pasado, como si nosotros los mexicanos viviéramos en lo mejor del siglo futuro. Se podría pensar que, dado el activismo de su hijo, Claudio X González Guajardo, Claudio X González estaría en contra de Enrique Peña Tonto, pero no, sigue alineado porque tratan de tener frentes de batalla por todas partes. Crean organizaciones supuestamente limpias. Ahí tienen, por ejemplo, a Denise Dresser y a Icaza haciendo su organizacioncita con un supuesto grito de batalla contra la corrupción, pero son puros palurdos de las necesidades del pueblo mexicano. Son una bola de pervertidos políticos que critican a Andrés Manuel López Obrador y adoran todo lo que dice Peña Tonto y el PAN. El balance del magnate abunda en lo paradójico, que a su juicio es tener un desempeño económico mejor que lo esperado y un hartazgo social. Paradoja, dice al abundar al estilo de Peña Nieto, la economía y las reformas en contraste con el mal humor social. En otras palabras, o es idiota o nos quiere engañar. Dice que es una paradoja que la economía en México crezca tan grande y tan favorablemente cuando nos dejan caer un gasolinazo de 20%, más impuestos, escuelas casi privadas, y no se explica por qué la gente está harta del gobierno de Enrique Peña Tonto. La verdad es que no se lo explica porque a él no lo gobierna Enrique Peña Tonto. Él es de los que mueven los hilos de Enrique Peña Tonto. Su preocupación está en el Tratado de Libre Comercio, en el que defiende el discurso oficial priista-panista, lamenta la presidencia de Trump y a partir de ahí regresa a atacar a López Obrador con la siguiente expresión: Estados Unidos tiene que fortalecer a su vecino del sur por su propia seguridad. No le conviene en un México débil dividido en manos de un populista, invitando a Estados Unidos a que intervenga en las elecciones de 2018. Estados Unidos tiene que fortalecer a su vecino del sur por su propia seguridad. No olvides suscribirte a RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.